Le damos la bienvenida a nuestro seminario Sustento Científico EIEF Mesenchimal. El día de hoy nos acompaña el doctor Emanuel Díaz. El doctor Díaz es un doctor de Ciencias Biomédicas, título otorgado por la UNAM, por su trabajo realizado en el Instituto de Fisiología Celular sobre medicina regenerativa y el uso de nuevas terapias involucrando células madre mesenquimales en proceso crónico degenerativo. Actualmente es investigador principal adscrito en la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica del CIATEC. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su asistencia a todos y continuamos. Excelente, Sergio. Muchas gracias por la amable presentación. El motivo de la presentación y del webinar de hoy, pues pretende resolver algunas dudas, algunos principios básicos acerca del papel que tienen estas estructuras, estas pequeñas vesículas que se conocen como exosomas, y sobre todo cuál es esa función que involucra los factores de crecimiento, citocinas, evidentemente, dentro de esta respuesta terapéutica, que yo creo que es el tema que a todos en este instante, los que nos dedicamos a la parte de medicina regenerativa, pues evidentemente nos llama la atención por su capacidad y por todo lo que hemos escuchado. Así es que vamos a comenzar con este tema tan interesante. El tema de la plática es el papel de los exosomas, principalmente, dentro de la medicina regenerativa. Y como bien lo dijo, pues mi adscripción actualmente es en el centro de investigación en Jalisco, y pues evidentemente es un centro público que pertenece a CONACYT. Durante las últimas décadas y hace algunos años, pues todos hemos escuchado esta palabra, ¿no? Terapia de células troncales, medicina regenerativa. Prácticamente estamos bombardeados, inundados de un montón de información, todo a lo mejor con terapias que aseveran y aseguran una cura con todas las enfermedades, principalmente por este tipo de células. A lo mejor muchos estamos familiarizados con el término, con la denominación de células troncales, a lo mejor otros estamos apenas aprendiendo o inmersos en este medio, y pues bueno, es algo que vamos a partir de lo general a lo particular. Dentro de mi expertise, pues llevo más de 20 años trabajando con este tipo de células y actualmente dirijo un laboratorio que se encuentra en estas instalaciones, que es el Laboratorio de Reprogramación Celular y Bioingeniería de Tejidos. Dentro de las investigaciones, nada más como preámbulo antes de entrar en el detalle, pues evidentemente las líneas de investigación que mi laboratorio coordina, está la búsqueda de biomoléculas, tipo de materiales, con actividad antioxidante en enfermedades neurodegenerativas y la identificación de marcadores de daño celular para detección temprana de enfermedades, ¿no? Entonces, pues evidentemente, esto es a partir de donde vamos. Aquí quiero hacer un énfasis en que vamos a tratar de dónde surgen esos exosomas, quiénes son las células que lo producen, y de ahí vamos a empezar para allá, ¿no? O sea, por si causa alguna duda esto de las células, pero bueno, vamos a ir desarrollando. Básicamente es un esquema general que todos debemos, a lo mejor lo hemos visto, estamos familiarizados, y pues toda esta terapia regenerativa de aquí parte. Y un modelo perfecto del desarrollo. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestras primeras divisiones celulares, posterior a la fecundación, se empiezan a formar las primeras divisiones, está el cigoto, se empiezan a hacer más células, queda toda esta masa celular interna dentro de los blastocistos. De aquí, como ustedes saben, pues evidentemente se han derivado células, células cuya capacidad de diferenciación pues es la más amplia. Esto nada más es un resumen introductorio para llegar a los exosomas. De estas células, pues evidentemente tenemos las embrionarias, existen otros tipos que tienen pluripotencia, pero bueno, aquí estas células tienen la capacidad de prácticamente formar las tres capas germinales, ¿no? Es decir, pueden diferenciarse hacia linajes de ectodermo, endodermo y mesodermo, todo esto ocasionado por señales de diferenciación, factores quimiotácticos, moléculas, vías de señalización, etcétera. Posteriormente viene el proceso de diferenciación, se van formando estas capas, la gástrula, empiezan a tener el desarrollo del producto, evidentemente, y llegamos a un organismo adulto. Una de las ventajas de este tipo de obtención de un organismo adulto es que dentro de este organismo multi o pluricelular, pues evidentemente existen nichos celulares en donde se pueden obtener también células troncales. Evidentemente, la capacidad y la restricción hacia diversos linajes, pues se va comprometida, pero todavía mantienen esta capacidad
Y dentro de esta capacidad existen unas células en particular que a lo mejor muchos hemos escuchado acerca de ella, que son las células estromales o células troncales mesenquimales, que como su nombre lo dice, pues evidentemente son células multipotentes, tienen ciertas características, y una de las principales características de este tipo de células o este tipo de nichos es que pueden vertir factores tróficos, factores solubles, que pues evidentemente ayudan, entre otras cosas, a tener ciertos efectos que más adelante los vamos a ir mencionando. Pero este es el esquema general, ¿no? O sea, hablando de un poco de biología del desarrollo. Como les comentaba, las células en los últimos años, estas células estromales, las células mesenquimales, han mostrado un papel muy importante, evidentemente en la regeneración de tejidos, en la reparación de heridas, de manera que aceleran el cierre, mejoran la cicatrización, la repitilización. Se ha demostrado en artículos científicos que tienen la capacidad de incrementar el proceso de angiogénesis, evidentemente por las características de estas células modulan la inflamación y de hecho hay varios estudios clínicos que más adelante vamos a tocar y también favorecen la remodelación de la matriz extracelular. También quiero señalar que todas las imágenes que van a ver en esta presentación son obtenidas precisamente de esta empresa L-Cells, en donde hemos realizado algunos trabajos de caracterización. Entonces, esta microfotografía que ustedes pueden observar, pues evidentemente son células mesenquimales, células estromales, obtenidas por parte de la empresa, que nosotros hacemos este análisis fenotípico o inmunofenotípico para determinar sus características. Y más adelante vamos a tocar también un punto muy detallado que a lo mejor va a ser muy interesante para todos ustedes, todos los clínicos, para precisamente la obtención de exosomas, porque pues, evidentemente estamos muy familiarizados con eso, pero hay detalles que podrían ser muy importantes. Evidentemente, dentro de la historia, pues, ¿qué son las células troncales, mesenquimales, células estromales? Pues en el 68 y en esa década, un grupo de investigadores, liderados por Friedenstein, describieron estas células. En ese caso eran células obtenidas de médula ósea de ratón. Y evidentemente ellos pues, las denominaron o empezaron a identificarlas porque tienen una característica en particular. Eran células fibroblastoides que se adherían al plástico. En la revista Transplantation, pues ya vieron la publicación o la determinación de estas células precursoras y en ese momento pues eran obtenidas de tejido hematopoyético o osteogénico. Sin embargo, ahí la denominación todavía no era clara. Posteriormente, ya en las décadas de los 90, el grupo de Kaplan, ya él denomina directamente a las células estromales en estas capacidades, ¿no? Fue el primer autor que ya empezó a mostrar que estas células son capaces de diferenciarse en otros linajes y principalmente eran obtenidas de tejido conectivo y tenían ciertas características, pues que era muy interesante abordar. Tenemos otra microfotografía también de este tipo de células estromales y cómo se ven estos marcadores después de realizar los análisis. Ya más recientemente, en el 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular estableció los mínimos criterios para considerar a una célula como célula estromal o esta célula mesenquimal. Pues evidentemente muchas de estas características eran de que pues tienen que permanecer adherentes al plástico en condiciones de cultivo, eran células adherentes y no células flotantes, evidentemente tienen esta morfología característica y también tenían dentro de estas capacidades pues expresar ciertos marcadores, CD166, CD105, CD73, algunos niveles variables de otros marcadores, y lo más importante, que dentro de todos los antígenos de expresión hematopoyéticos, pues tenían que ser negativos, ¿no? Eso era una característica que esta sociedad internacional determinó para que fueran estas células, denominadas así. Otro punto muy importante es lo que hemos hablado, la capacidad que tienen de diferenciarse. Entonces, bajo ciertas condiciones específicas en cultivo, estas células pueden llegar a diferenciarse en los tres tipos de osteoblastos, adipocitos y condrocitos. Aquí en estas microfotografías, también tomadas de algunos ensayos realizados en células mesenquimales de la empresa LCELS, podemos observar proceso de adipogénesis, procesos de osteogénesis y pues evidentemente también la formación de condrocitos. Entonces, pues eso es lo que apenas delimita esta célula estromal. Eh,
Avanzando en estos estudios, pues evidentemente podemos observar aquí las citometrías de flujo, que estas células deben expresar estos marcadores de superficie en más del 90% de expresión. O sea, entonces, cuando se hacen estudios de calidad y sobre todo para evaluar estas características de estas células, pues es recomendable hacer este tipo de perfiles para nosotros determinar que efectivamente se trata de estas células troncales, estromales, porque de ahí deriva, ¿no?, la producción de exosomas. Entonces, un punto muy importante hasta aquí es que si tenemos una excelente caracterización, una muy buena producción de células, unas células saludables que crezcan en condiciones de cultivo adecuadas, pues evidentemente eso va a determinar muchísimo la calidad de los factores solubles que viertan al medio. De aquí parecería o sonaría lógico que si tenemos en cultivo células que son estresadas, células que presentan contaminación de otro tipo, pues evidentemente los factores solubles que viertan al medio o los exosomas que pudieran secretar estas células, pues no van a ser los exosomas que nos ayuden en los procesos de regeneración y reconstrucción. Una de las propiedades clave, características que a lo mejor muchos ya conocemos acerca de este tipo de células, son esas propiedades inmunomoduladoras, que significa pues, que evidentemente inhiben la activación, disminuyen la actividad citotóxica, por ejemplo, tienen reducción en el proceso de apoptosis, inhiben la parte propoptótica, reducen la acumulación de neutrófilos, nucleos vasculares, movilización de macrófagos, reducen prácticamente esta activación de células dendríticas, inhiben su maduración, limita la degranulación de células mastocíticas y en esos procesos, ustedes saben, bastante severos, reduce la quimiotaxis y pues evidentemente también aumenta la regulación del porcentaje de linfocitos T reguladores. Entonces, pues evidentemente este papel de estas células estaba muy bien determinado. De hecho, tanto así que pues existen actualmente muchos cientos de ensayos clínicos con este tipo de terapias, terapias celulares. Sin embargo, pues evidentemente estas células, debido a estas características, pues prácticamente han tenido resultados benéficos en cuanto a generación de vasos sanguíneos, principalmente por la producción de factor de crecimiento fibroblástico, TGF-beta, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento placentarios, proteínas quimiotácticas, epidérmicos, hepáticos, factor de crecimiento de endotelioides vasculares. Entonces, pues son algo o algunas de las características que estas células en particular tienen que producen este tipo de efectos benéficos en órganos y tejidos. Dentro de la experiencia que quiero compartirles, cuando se realizan este tipo de ensayos, por ejemplo, en ensayos en la obtención de este tipo de proteínas, pues evidentemente hay estudios del secretoma, ¿no? Que significa que se mide la cuantificación de proteínas, interleucinas, factores de crecimiento que son liberados al medio exterior. Por ejemplo, en mi caso en particular de la empresa L6, pues evidentemente tiene este control, o sea, sabe que sus células, qué es lo que producen al medio exterior, ¿no? A esta parte extracelular. Entonces, pues evidentemente, por tecnología que realizamos en el centro de investigación, que tiene que ver con espectrofotometría de masas, técnica de bottom-up de proteómica, pues evidentemente podemos nosotros ver qué es lo que están secretando estas células al exterior. Entonces, pues evidentemente hay un montón y una cascada enorme de este tipo de citocinas. En resumen, pues aquí podemos ver que este tipo de células ha tenido buen efecto en la utilización, en la angiogénesis, en procesos de inmunomodulación. Entonces, todo esto asociado a este tipo de proteínas, que pueden ser factores de crecimiento, citocinas, y pues evidentemente efectos quimiotácticos, ¿no? Porque pues, evidentemente las células secretan varias cosas y ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues todo esto había sido asociado a este tipo de células. Sin embargo, pues evidentemente al ser una, una característica notable en este tipo de terapias, sumando su capacidad de proliferación celular, diferenciación, pues evidentemente surge así de inmediato la idea de que este tipo de células pues es un candidato excelente para la preparación de tejidos y órganos. Sin embargo, existen lo que se conoce como factores de crecimiento, citocinas y sustancias secretadas por la célula
con actividad biológica. Es decir, independientemente de tener las células, todo esto que estamos hablando que le da estas características propias a las células, de coadyuvar, de fortalecer, de incrementar y promover este tipo de cuidado que tienen con los otros tejidos, pues evidentemente podría estar asociado independientemente de la presencia de las células. Por ello es que dentro de las células, un sistema de comunicación, pues es a través de moléculas, ¿no? Las señales es el primer mecanismo para que una célula se comunique con otra. Y estas series de comunicación pueden ser liberadas como factores de crecimiento o en forma de vesículas extracelulares. Es así como que la célula puede mandar señales, ¿no? Pueden mandar señales que pueden ser recibidas por el tejido o por la célula vecina. Dentro de este grupo de vesículas que son emitidas por las células, se encuentran las microvesículas, se encuentran los exosomas, que es nuestro punto central de esta plática, y también se encuentran los cuerpos apoptóticos. Y esto, de manera evolutiva y de manera tradicional, siempre ha sido. Como les comentaba, si ustedes tienen un cultivo celular estresado, un cultivo celular con contaminantes, un cultivo celular con las características micromedioambientales no favorables, pues evidentemente va a haber muerte celular. Y cuando existe muerte celular, se liberan estos cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos, como ustedes saben, pueden generar reacciones en cadena, es decir, o sea, es un mecanismo fisiológico, evolutivamente hablando, que inclusive es de supervivencia. Si una célula en un microambiente, llámele cualquier tejido, empieza a morir, envía estas señales de muerte celular, estas señales de estos cuerpos apoptóticos. La célula vecina los capta e inmediatamente empieza también a sufrir un proceso apoptótico. Entonces las células empiezan a morir y en algunos casos más severos se va formando este efecto dominó que llega a destruir estructuras más grandes, simplemente porque una célula virtió estos factores. De ahí la importancia de que nuestros cultivos estén cuidados, mantenidos, para que no manden señales apoptóticas y lo que estén virtiendo sean señales que nos puedan ayudar a favorecer el crecimiento. Entonces, pues evidentemente aquí tenemos algunas características, diámetro de los cuerpos apoptóticos de 50 a 500 nanómetros, y pues evidentemente se encuentran proteínas, RNA, DNA, y los exosomas, su diámetro es de 30 a 120 nanómetros. Los exosomas, como bien estamos ya ahorita tratando de llegar a este concepto, actúan como mensajeros químicos, es decir, median la comunicación intracelular para regular funciones celulares, nucleares, ya sea hacia las células destino, las células target o blanco, y evidentemente todo esto puede estar relacionado en la cicatrización de heridas y en la reparación de tejidos. Son pequeñas vesículas, como hemos comentado, un diámetro entre 30 y 200 nanómetros, son producidos por estas células de las cuales hemos estado hablando a lo largo de estos minutos y son producidas a través de la gemación interna de endosomas tardíos. Y evidentemente estos endosomas van a fusionarse con la membrana. Estos endosomas tienen dos rutas. Normalmente pueden ser degradados o fusionarse en el sistema de los lisosomas y eliminarse, o también pueden ser liberados como vesículas intraluminales para posteriormente adoptar o ser conocido, como lo conocemos, como exosomas. Y aquí en esta caricatura podemos observar que dentro de esta formación de estas vesículas, vemos inclusive estos exosomas pueden llegar a tener receptores de la misma membrana de la célula, lo cual pues evidentemente da características, señalización, comunicación pues completa, ¿no? O sea, estamos viendo que una pequeña vesícula que se forma al interior de una célula, pues tiene un montón de información que puede permitir que las otras células actúen o reciban esas señales que va a favorecer la proliferación celular, que puede disminuir la inflamación o que puede vertir factores o RNAs interferentes o microRNAs que pudieran llevar a una señalización nuclear que la célula pueda transcribir. Entonces, pues evidentemente todo esto es factible simplemente por estas vesículas. Anteriormente se desconocía el contenido de estas vesículas, realmente también no se sabía claramente si esto era un proceso aleatorio, ¿no? De que se formaran, algunas se fueran a degradación de lisosomas, algunas se fueran a vesículas, pero cada vez se tiene mucho más conocimiento de este tipo de exosomas. Se sabe que los sistemas de ubiquitin protein tienen que ver mucho este sistema
para la formación de ellos, para el contenido, para la formación de vesículas y sobre todo algo muy interesante que hemos descubierto y que la comunidad científica ha descubierto es que si estas células que producen exosomas son capacitadas previamente en cultivo, pues evidentemente podríamos favorecer el tipo de proteínas o el tipo de contenido que tengan estas exosomas. Entonces tenemos ya exosomas que pudieran ser enriquecidos de algún componente que nosotros quisiéramos producir. Entonces algo maravilloso a nivel celular. Componentes dentro de los exosomas, pues evidentemente el material genético de los exosomas es de mayor importancia, ¿no? O sea, es una vesícula, una membrana, tiene la cápsula, tiene antígenos de superficie, como les había dicho, y esos antígenos nos sirven para identificar qué clase de exosomas son, pero dentro de esa vesícula, pues evidentemente están RNAs o microRNAs, que pues evidentemente aquí en el caso particular que mencioné esta diapositiva, el 125A y la fracción R30, que principalmente son encontrados en exosomas obtenidos de células estromales umbilicales, pues promueven la angiogénesis, inhibiendo vías de señalización como la DL4, que pues evidentemente es un inhibidor angiogénico de células endoteliales. Otro ejemplo de este contenido genético que tienen estos exosomas es el RNA, el microRNA R181 de exosomas del cordón umbilical. Este disminuye la inflamación por quemaduras y principalmente está enfocado a la supresión de la ruta o vía metabólica de señalización 4-tipo TOL. Otro ejemplo también de este tipo de componentes que llegan a inhibir, pues evidentemente también tienen características, al igual que las células, nada más que ya la fracción del exosoma, para que los macrófagos puedan cambiar a perfiles, ¿no? Un perfil inmunomodulador a través de este tipo de señalización que pues evidentemente va a inhibir este tipo de rutas. Entonces, como pueden observar, el contenido de los exomas pues, es variado, ¿no? Y las funciones pues son múltiples. Gracias a estas inhibiciones o esta inhibición de ciertas rutas, de ciertas vías de señalización, pues evidentemente van contra proteínas específicas. Y esto pues ha demostrado que puede modular diferentes rutas importantes que pueden estar involucradas en la regeneración de tejidos, en la formación de nuevos vasos sanguíneos, en el proceso del sistema inmune, en la modulación, y pues evidentemente también tiene que ver con inhibir la apoptosis y también un proceso muy característico de los daños o los procesos inflamatorios o los procesos de cicatrización es disminuir esta reactividad ocasionada por la proteína, que es la fibrina. Entonces también tienen este efecto antifibrosis, que es común en todos los procesos de cicatrización, en cualquier tejido, ¿no? Llámese hepático, piel, o inclusive la cicatriz que se forma en el cerebro, ¿no? Estas cicatrices gliales que su densidad es tan fuerte que pues evidentemente limita el paso de axones posterior a este tipo de daños. Entonces vemos que hasta este nivel, muchas de las características de los exosomas pues son viables, ¿no? O sea, realmente nos ayudan en este punto. Los métodos de obtención y de selección de este tipo de exosomas, pues hay varios, ¿no? O sea, hay diversas fuentes de obtención. Ustedes conocen, pues las células se pueden encontrar en médula ósea, cordón umbilical, tejido placentario, que son las que se eligen de manera más factible, ¿no? Siendo tejido placentario y cordón umbilical las formas menos invasivas, porque pues evidentemente funciones de médula ósea resultan altamente invasivas y requieren otros procedimientos, y se ha visto que con los exosomas de tejido adiposo, pues evidentemente las características que presentan son muy diferentes a los exosomas que estamos nosotros buscando para este tipo de terapias. Dentro de algunas técnicas, pues la más común o la primera que se descubrió fue la ultracentrifugación. Existen ya otras técnicas un poco más precisas como la cromatografía, un tamaño, precipitación con algunas matrices y también la afinidad inmunológica, ¿no? Ya podemos nosotros inclusive seleccionar qué tipo de vesículas, qué características queremos para nosotros poder iniciar un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, pues ya esto de la ultracentrifugación, pues prácticamente es útil, pero ya es son de los más arcaicos, ¿no? Por así decirlo. Dentro de una vez que nosotros tenemos esta población de exosomas, pues lo más importante es caracterizarlo, ¿no? Saber qué moléculas
qué factores de crecimiento, qué proteínas tenemos en el interior de este tipo de vesículas. Entonces, pues evidentemente existen muchos estudios en donde podemos nosotros cuantificar el nivel de proteínas que estamos obteniendo, ya sea por técnicas como Western blot, podemos ver inclusive la expresión de estos antígenos de superficie por citometría de flujo, y si tuviéramos sorting o sorteo celular, inclusive podríamos hacer separaciones de poblaciones de este tipo de microvesículas o de exosomas. Entonces, pues evidentemente son técnicas que nos ayudan. La ELISA, pues evidentemente es otro método cuantitativo, Western es cualitativo, ELISA cuantitativo, y microscopía electrónica de transmisión para ver el tamaño de nuestras partículas. Aquí nada más pongo algunos ejemplos de las técnicas que actualmente se utilizan para determinar el contenido de proteína que tenemos y sobre todo qué tipo de factores o qué tipo de proteína tenemos dentro de estas vesículas. Entonces, antes de cualquier cosa, tenemos nosotros que caracterizar nuestros exosomas. Por otra parte, como todas estas ventajas que hemos abordado, o sea, todo esto que dicen, bueno, pues, o sea, prácticamente tenemos toda la actividad celular en unas vesículas tan finas, ¿no? Entonces, algo que resulta súper interesante, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues hasta el día de hoy, o sea, haciendo una búsqueda antes de iniciar esta plática, en el sitio del NIH, Clinical Trial, podemos observar que existen 343 estudios clínicos relacionados con el uso de exosomas. Dentro de estos estudios, pues evidentemente, como ustedes saben, ustedes conocen mejor estas bases de datos que un servidor, pues vemos que ya hay exosomas derivados de células troncales mesenquimales halogénicas, con choque agudo, efectos de plasma derivado de plaquetas en la reparación de heridas o lesiones cutáneas, exosomas obtenidos o derivados de células mesenquimales en rejuvenación de la piel, rejuvenecimiento de la piel. Entonces, como podemos observar, pues evidentemente algunos están en estado donde no se ha dado información, algunos todavía permanecen eh, reclutando pacientes, y también, como pueden observar, hay exosomas o terapias de tipo exosoma, inclusive para problemas asociados al COVID-19, en problemas de pérdida de pelo, ¿no? O sea, yo creo que, pues evidentemente todo este tipo de problemas, pues es justo ahí donde actúa este tipo de factores de crecimiento y este tipo de vesículas, ¿no? Entonces, como pueden observar, pues esta idea no es reciente, no es nueva, y tenemos una documentación científica, estudios clínicos que pueden soportar tranquilamente el uso de este tipo de terapias. Dentro de la rejuvenación de piel, podemos observar que parte del sustento científico tiene que ver con que los exosomas pues, estimulan la generación de colágeno, la reducción del estrés oxidativo, que pues, son claves para tener este tipo de procedimientos, y también tiene que ver mucho con la señalización de Wnt beta-catenina, que pues evidentemente esta está involucrada principalmente en el daño o en el deterioro de la piel. Y pues evidentemente tu estudio tiene la finalidad de frenar el envejecimiento mediante este tipo de uso de terapias, ¿no? Y estos pues, evidentemente son estudios que actualmente se encuentran cursando, ¿no? Son los más recientes. Y de estos, pues, de 300 hay mucho. En el caso en particular de enfermedades neurodegenerativas, pues ustedes conocen, ¿no? O sea, ustedes saben mucho más de la parte clínica. Pues evidentemente en el caso en particular de ciertos procesos neurodegenerativos, como el Alzheimer, que tiene que ver con toda esta malformación, acúmulo de proteínas, o en el caso en particular también de algunos casos de Parkinson, que tiene que ver con los cuerpos de alfa-sinucleína, los cuerpos de inclusión o llamados cuerpos de Lewy, pues evidentemente todo esto son malformaciones de péptidos, ¿no? En el caso de este Alzheimer, pues la sobreproducción o la eliminación incorrecta de los beta-amiloides, pues evidentemente eso es lo que produce estas placas, ¿no? Estas placas extracelulares que producen un proceso neuroinflamatorio bastante severo, ¿no? Que todos sabemos que pues evidentemente al tener estas placas y estos conjuntos, evidentemente, pues es principalmente lo que detona la característica de la pérdida de memoria, comprensión, trastornos cognitivos,
razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues evidentemente son signos característicos y desafortunadamente, al igual que el Parkinson, pues no existe un tratamiento, una cura, un pronóstico, un diagnóstico temprano que nos pudiera ayudar, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Este es caso en particular de Alzheimer, pero en el caso del de Parkinson, al haber la muerte de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra pars compacta, pues evidentemente todo esto genera los trastornos o todos los signos clínicos de la enfermedad, toda la parte de locomoción alterada, ustedes, cambios basales, bueno, todo lo que no voy a meter mucho en fisiología médica porque ustedes son más expertos. Entonces, pues evidentemente todo esto es ocasionado por causas multifactoriales, pero que a lo mejor tienen consecuencias o a lo mejor tienen efectos a nivel celular, como el estrés oxidativo, como la acumulación de proteínas que hemos comentado, y ahí en particular pudiera tener algún soporte trófico, principalmente el uso de exosomas. Y pues evidentemente el exosoma actúa como lo haría la microglía, virtiendo toda esta parte o ayudando de manera antiinflamatoria, aumentando los niveles de ciertas proteínas que se encargan en el caso en particular de degradación del péptido B. En el caso de Parkinson, pues ya sabemos que todo este estrés mitocondrial pues pudiera ser reducido por procesos antiinflamatorios. Y si estas vesículas tienen esta capacidad de promover este tipo de procesos e inhibir la apoptosis, pues entonces podría ayudar a disminuir este deterioro, que como ustedes saben, pues es bastante agresivo y selectivo en un inicio, ya después es como les digo, un efecto dominó de daño neuronal, no solamente en las áreas básicas donde se desarrolla, sino eso explica por qué ya pacientes parkinsónicos empiezan con problemas locomotores y terminan con demencia o otras alteraciones, ¿no? Entonces es un efecto en cascada. Entonces este tipo de sistemas pudieran ayudar a prevenir o a disminuir este tipo de lesiones. Digo, no estamos hablando de, en particular, en neurodegenerativo de una cura, pero sí estamos hablando de sistemas que podrían coadyuvar este tipo de procesos neurodegenerativos. Dentro de algunos casos de patologías renales, muy similar, ¿no? O sea, tenemos que los exosomas pueden vertir señales en donde la activación de genes antiapoptosis, como BCL-XL, BCL2, pues evidentemente ayudan a esta parte de evitar procesos de muerte celular. También disminuyen apoptóticas como VAGs, aumenta la proliferación celular, o se ha demostrado en algunas investigaciones que incrementa la proliferación y división de células tubulares epiteliales. Esto principalmente por vías de señalización y un aumento que tiene que ver con el antígeno nuclear de células en proliferación. Y como bien habíamos comentado, también disminuye la inflamación simplemente por actuar en citocinas reinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 o la interleucina beta. Y pues evidentemente esto se ve, ayuda muchísimo en este tipo de procesos. Ahí existen, o sea, podemos hablar, o sea, interminablemente de casos clínicos, de patologías, en donde estas características per se de estas vesículas, pues tienen efecto, ¿no? En el caso de enfisemas, en el caso de POC, que es un trastorno cotidiano y rutinario y que pues, evidentemente tiene que ver con este tejido, este cambio de este tejido a un tejido fibrótico, donde disminuye la elasticidad, expansión, las características de un epitelio saludable, pues evidentemente las propiedades antifibróticas y reguladoras de este sistema, pues evidentemente a través de estos microRNAs, pues ayuda muchísimo para disminuir o inclusive suprimir este tipo de factores. Entonces, pues evidentemente en los fibroblastos de pulmón, en estudios preclínicos, se ha visto que terapias con exosomas, pues nos ayudan a evitar esta formación excesiva de este cambio de tejido fibrótico, ¿no? Empezamos con fibroblastos y se empiezan a diferenciar este tipo de fibroblastos más reactivos. Entonces, pues evidentemente, en estudios preclínicos se ha visto una buena respuesta. Y como comentábamos al inicio, una de las ventajas de que sean partículas pequeñas, donde su superficie sea de membrana, pues evidentemente es que permiten fácilmente el paso, con el caso de los neurogenativos, a través de la barrera hematoencefálica, y en el caso de este tipo de patologías pulmonares, pues que lleguen a los neumocitos, que estén en el sitio activo donde se genera esta reactividad. Entonces, pues evidentemente eso los hace un excelente candidato, ¿no? O en el caso en
en particular de las terapias de rejuvenecimiento, pues evidentemente la simple absorción de este tipo de vesículas, que es similar al contenido que todos tenemos en la membrana de piel, pues evidentemente la absorción es más simple, es más sencilla, aunada a sistemas de vehículos y transporte que tienen, pues eso ayuda a que las células reciban los factores de crecimiento importantes que promuevan este tipo de, de señalización. Es decir, que se formen nuevas fibras de colágeno, que exista también una buena cantidad de ácido hialurónico, como cofactores, activadores, etcétera. Entonces, pues evidentemente eso ayuda muchísimo en esta parte, ¿no? Continuando con los estudios que les había comentado, que ya afortunadamente la empresa LCELS tiene o ha realizado en algunos, bueno, en nuestro laboratorio y en algunos otros centros, pues evidentemente eh, cuando estas células se capacitan con ciertas moléculas antioxidantes, previo a la obtención de exosomas, pues hay un efecto completamente potencial, o sea, es sinérgico. Entonces, pues evidentemente, este estudio fue publicado, este estudio es un estudio previo que se realizó con células obtenidas o donadas de la empresa LCELS, en donde, pues evidentemente fue publicado en Frontiers Neuroscience, en donde nosotros, a este tipo de células estromales mesenchymables obtenidas por parte de esta empresa, nosotros dimos una precapacitación con resveratrol, con enzima Q10, y pues evidentemente esto ayudó muchísimo a que las células pudieran disminuir o sobrevivir inclusive en daños, ¿no? En daños o insultos. En este caso en particular, bueno, aquí tenemos una serie de artículos donde demuestran esta capacidad de las células estromales y la producción de estas vesículas. En particular, cuando estas células eran obtenidas, caracterizadas y se les dio este pretratamiento de moléculas antioxidantes, pues evidentemente estas podían responder de una mejor manera ante daños y a un estrés dado por una neurotoxina que pudiera encontrarse o similando una neurotoxina en el medio ambiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo fueron estas cantidades de proliferación celular de las células, el daño aquí como pueden observar el daño, el MPP+ es una toxina, es una neurotoxina que así que asemeja daños de estrés mitocondrial probablemente ambientales. Entonces vemos que cuando se administra este pretratamiento de este tipo de moléculas, pues evidentemente tienen la capacidad de responder. Entonces, pues eso ayuda muchísimo en la obtención de exosomas y moléculas que puedan ser ya específicas, ¿no? Entonces, evidentemente, a donde va este tipo de terapias es en la obtención de tratamientos personalizados, en donde a partir de este tipo de crecimiento de células, obtención de exosomas, ese tipo de pequeñas moléculas, pues evidentemente podríamos nosotros determinar tratamientos específicos para diferentes poblaciones. Como ustedes saben, existe lo que se conoce como el tratamiento clásico, que pues, evidentemente es el tratamiento general, pero pues ya con base a este tipo de medicamentos, nosotros, o bueno, biológicos, por unos medicamentos biológicos, se pudieran realizar estudios o tratamientos ya de una índole más selectiva. Pero bueno, aquí tenemos este tipo de daño que se encontró con el uso de este tipo de tratamientos y cómo este pretratamiento ayudó muchísimo a la capacitación de las células y posteriormente cómo estas células pueden producir exosomas con una mejor capacidad o una mejor peculiaridad. Aquí solamente son algunos de los ejemplos que tenemos de publicaciones y pues evidentemente las colaboraciones que tenemos con algunos otros institutos y centros de investigación. Entonces, me gustaría concluir en esta parte. Si tienen preguntas, pues evidentemente estamos para responderlas. Excelente, doctor. Un temazo, en verdad, este tema nos lo solicitaban muchísimo, pero por cuestiones de su agenda y tiempos no podíamos como cuadrarlo, pero ya
Gracias a Dios ya estamos aquí, ya se dio el tema, nada más ahorita es ver las preguntas que tengan ahí los médicos. Si hay algún tema, alguna pregunta o algo, con todo gusto la podemos resolver. Con todo gusto, con todo gusto. Y recuerden que este es nada más así como que el primer tema. Ya si considera Sergio algo más específico, algo más concreto, pues podemos ya desarrollarlo aquí. Simplemente me gustaría que nada más quedara claro el papel que tienen estas vesículas o lisosomas. Y ya más adelante, si tú quieres, podríamos ver ya algo más específico en un caso en particular, porque pues esto no acabaríamos toda la noche hablando de esto. Entonces, Sí, pues, claro que sí. Doctor, fíjese que tengo yo solamente una aclaración con referente al tema. Ahí se habló de células, se habló de exosomas incluso hasta para enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas, por ejemplo. Mi producto como tal no es inyectable, no es un producto que se pueda inyectar ni en vena ni en nada, sí, nada más que quede claro, no tiene células, lo único que manejamos en el producto son exosomas más factores de crecimiento. y de hecho, qué bueno que lo comentes. No me quise yo enfocar tanto en esta parte, precisamente primero para tener este preámbulo introductorio, pero como bien lo mencionas, ¿no? La estabilidad, los cuidados, el uso de este tipo de moléculas, se ha demostrado, ¿no? O sea, hay muchos productos, evidentemente, que tienen esta estabilidad, estos vehículos que pues ayudan a que este tipo de vesículas pueda atravesar la piel, ¿no? Y eso es una de las garantías que se usan. Aquí lo que bien comentas, pues evidentemente este tipo de estabilidad, pues te la da los envases cerrados, protegidos de la luz. Mucha gente también tiene la duda acerca de que si esto pudiera ser termolábil, pero gracias a estas vesículas, ya que son RNAs, ya que pues evidentemente hay factores de crecimiento y hay cofactores dentro de este tipo de productos, por ejemplo, en el caso cuando se evaluó este tipo de productos mesenquimales que tú tienes, pues evidentemente la cantidad de proteínas era alta, o sea, realmente se vio la estabilidad. Y en estudios a largo plazo, pues evidentemente lo que se da es un cóctel, es un nicho que precisamente favorece, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú tengas la producción normal de exosomas somática que tu cuerpo produzca, a que tú ya tengas millones y millones y millones de esos exosomas con una carga de proteínas titulada en un solo blanco. Entonces, pues imagínate, el efecto terapéutico se potencializa. ¿Por qué? Porque pues evidentemente ustedes en su producto ya están haciendo esta selección, están dando ya, ya no voy a decir millones de vesículas, sino voy a decir ya contenidos, gramos de proteína real que pues evidentemente tiene este efecto, ¿no? Y pues en el análisis de estudios a largo plazo, pues evidentemente va disminuyendo un poco la cantidad, pero pues evidentemente al ser titulaciones tan altas, pues esa es la ventaja, ¿no? Y otro punto también que a lo mejor no destaqué mucho o me gustaría hacer mucho énfasis es que de eso depende la calidad de los productos, ¿no? Más bien de que tengas este proceso certificado, un cultivo excelente de estas células donde los obtienes y evidentemente el producto, que sepas el contenido total de proteínas y evidentemente la caracterización de eso, ¿no? Y pues eso ustedes lo cumplen perfectamente, ¿no? Yo ahí sí ya ustedes tienen estudios, no podría yo decir más, ¿no? Y aparte su fórmula es secreta como para, como para ventilar, ¿no? O sea, cuál es Claro. esa parte clave, ¿no? Lo que sí, pues los procesos de estabilidad los han demostrado con la cantidad de proteínas, ¿no? Y eso es lo que al final de cuentas, científicamente hablando, es lo que cuenta. Excelente. Doctor, fíjese que hay muchas dudas, ¿sí? Sabemos que hay productos en el mercado, los cuales son liofilizados, que se necesitan red en frío, que es una vida corta de vida útil del producto, que se tiene que usar mínimo en 24 o 36 horas, no sé. Las preguntas que me hacen muy frecuentemente es el por qué el tuyo no se tiene que reconstituir y no tiene que estar en red en frío. Fíjate que yo creo que es una pregunta recurrente, ¿no? Yo creo que la mayoría es lo que te comentaba, ¿no? En el manejo, en los coadyuvantes, en el proceso, pues evidentemente radica mucho esta calidad, ¿no? O sea, yo lo manejo como calidad del producto más que como otra cosa, ¿no?
Aparte, pues evidentemente hay muchísimas proteínas que se denaturalizan, ¿no? O son termosensibles. Inclusive hay algunas que la luz, el mismo oxígeno, puede llegar a alterarlas, ¿no? Pues eso es algo natural, ¿no? Y es algo obvio en las dudas, en las cuestiones. Pero fíjate que dentro de muchos procesos de almacenamiento que tienen que ver precisamente con matrices, eso ayuda a la estabilidad, ¿no? Inclusive, no solamente a temperatura ambiente, sino en otras condiciones un poco más extremas. Y también aquí es muy importante, ¿no? O sea, las características y las aplicaciones. Habrá exosomas que por su naturaleza requieran ser administrados endovenosamente y no va a haber otra vía. Habrá exosomas que debido al tamaño, a la calidad, a las proteínas, a los interferentes, pues tienen que ser administrados de manera intranasal para que el flujo sanguíneo vaya directo. O sea, aquí más bien que depende ese tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de la piel, en el caso de otro tipo de aplicaciones, pues evidentemente es más permisible contar con esta estabilidad en donde tengamos cofactores, antioxidantes, proinflamatorios, que nos ayuden precisamente a disminuir el estado de deteriorado, por ejemplo, de la piel o el crecimiento del folículo piloso. Pero pues tiene que ver más básicamente con eso, ¿no? Espero que haya quedado clara la respuesta, ¿eh? Sí, claro, claro. Doctor, me preguntan que si se ha usado el tratamiento de exosomas o células madre en alguna terapia oncológica. Sí, o sea, digo, en el contexto del cáncer, pues evidentemente han sido objetos de muchísima investigación, ¿no? O sea, evidentemente hay muchos aspectos en el desarrollo, en el crecimiento del cáncer, ¿no? Inclusive en el proceso de metástasis, ¿no? Algunos puntos clave. Y como les comentaba, al ser estas moléculas que tienen estas características, inclusive de modificar ambientes permisibles para la proliferación del cáncer, pues ahí ya se entiende que pudieran ser candidatos, ¿no? O sea, digo, es lo que te comento, podríamos hablar muchísimo de esto. Hay estudios clínicos, hay estudios en fase uno, fase 2, y hay estudios preclínicos precisamente para tratar de ver todo este tipo de puntos. Y es algo, y fíjate que eso es lo mejor de este tipo de vesículas y de exosomas, que pues al afectar vías de señalización que están mal, pues evidentemente ahí es donde es su punto. Y si tú tienes concentrados, bien identificados y producidos, pues evidentemente estás afectando que está produciendo que la célula se divida, por ejemplo, en cáncer, modificando ese ambiente o ese nicho inflamatorio que ustedes saben que todo el proceso de inflamación, pues inclusive incrementa el proceso del cáncer, ¿no? Entonces sí, hay muchísimos estudios, muchos trabajos y con gusto lo podríamos abordar más adelante, alguna enfermedad en particular sin problema. Doctor, preguntan que qué diferencia tiene estos que son obtenidos de placenta a los que son obtenidos de tejido adiposo. Fíjate que exosomas, prácticamente va a haber muchos tipos celulares que produzcan exosomas, ¿no? O sea, prácticamente la célula, por el fenómeno de compartimentalización, dependiendo de la especialización que tenga y el nicho que tenga, o el origen biológico que tenga, pues va a sintetizar y va a producir exosomas. Algunas células son más especializadas en vertir factores tróficos o hay células que son consideradas como nodrizas, que vierten factores para que la otra célula se replique, otras van a estar más involucradas en la parte antiinflamatoria, etcétera. En caso en particular del tejido adiposo y el tejido estromal derivado de placenta, cordón umbilical, pues evidentemente se ha visto, se ha demostrado que a pesar de que todas las células tienen capacidad de producir exosomas, estos cambian, son diferentes. En el caso de las células adiposas, la producción de exosomas está limitada y las características que tienen no son del todo las que estamos buscando, o sea, que sean inmunoduladoras, que tengan este efecto. En cambio, se ha visto que las demás, como ya comentado en la presentación, a pesar de, aparte de que es un fácil manejo, de que no hay ningún problema para la obtención, pues evidentemente tienen estos factores tróficos simplemente por el linaje, o sea, porque estas células de manera natural están hechas para soporte, entonces pues evidentemente de acuerdo a sus características, pues tiene esta capacidad, ¿no? En cambio, el tejido adiposo, pues es un tejido con características, pues, completamente distintas, ¿no? Y aparte es mínima la cantidad, ¿no? De por sí, la obtención de células de tejido adiposo es difícil. Entonces, imagínate la cantidad de exosomas que se pueden producir, pues todavía lo complica más, ¿no? De hecho, pues es controversial, ¿no? No te podría decir que es muy bueno, ¿va? Perfecto. La doctora Michelle dice que si los efectos son mejores con PRP. Estudios ya así de tener forma clínica, un estudio que compare prácticamente
estas dos técnicas, se ha visto mucho progreso. De hecho, hay fuentes que combinan, ¿no? Hay varios estudios clínicos que he leído en donde combinan ambas técnicas y obtienen resultados que pues, evidentemente actúan en diferentes vías. Dentro de todo lo que marca la literatura, los exosomas, al comentarlo, como les he dicho, al tener este nicho variable y estos factores, en este microambiente más variado, pues evidentemente tienen un efecto que pudiera ser un poco más generalizado, porque no solamente activan una vía, sino tiene que ver con varias rutas de señalización. Y volvemos al caso, también tenemos que situarnos en un padecimiento muy específico para determinar esto, ¿no? Pero de manera concreta, los exomas son muy variados, ¿no? Simplemente por esos interferentes, simplemente por esas actividades, y ahí es donde pudieran tener esta ventaja. Excelente. La doctora Verónica Olvera dice, buenas noches, doctor. Primero, muchas felicidades. Excelente presentación. Muchas gracias. La doctora Ishel dice, ¿tiene permiso de COFEPRIS? Efectivamente. Tenemos los permisos de COFEPRIS, incluso ya estamos en varios países también. Diana Pineda, ¿los factores de crecimiento de exosomas se pueden utilizar de forma tópica en cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello? Sí, de hecho hay estudios en fase clínica que algunos precisamente llaman la atención porque pues evidentemente este tipo de problemas de alopecia es donde todos estamos mirando, ¿no? O sea, todos los padecimientos que tienen que ver con disminuir la senescencia de las células, el antienvejecimiento, la caída de los folículos, pues evidentemente es algo donde precisamente la mayoría de estudios clínicos tiene que ver, ¿no? Pues evidentemente sí hay bastante trabajo en esto, ¿no? Y sobre todo tiene que ver esto, ¿no? Es que vamos, tal vez si vamos a tratar de visualizar, si nosotros podemos modificar un poco ese microambiente adverso, pudiera ser también igual más propenso, más factible, que la misma célula pudiera actuar en ese estado de curación. Y más aún, si estas células inclusive no solamente modifican el medio ambiente, sino también tienen señales que directamente actúan a nivel nuclear para inhibir o para determinar o para decir, ¿sabes qué? Pues puede cambiar, pues sí tiene este efecto, ¿no? Entonces, pues sí, existen varios estudios clínicos precisamente enfocados en estos. Y también, o sea, lo mismo. Con todo gusto, si quieren, podemos hacer una plática específica de este tipo de problemas, que es muy interesante. O sea, el mecanismo de acción, o sea, va a variar. O sea, yo te mencioné así como que generalidades, nada más para interesarnos un poquito más en exosomas y factores de crecimiento, pero ya cada ruta de selección, cada vía de diferenciación, cada padecimiento, pues evidentemente tiene sus peculiaridades y es aquí donde, pues evidentemente, el uso de estas pequeñas moléculas, pues tiene efecto, pero sí, sin problema, pues sí hay bastante. Ok, y dice que sí se puede aplicar en herida expuesta para la regeneración del tejido. Otro punto muy importante es de que este tipo de material pues ha mostrado una seguridad impresionante, inclusive más, o sea, ahí me atrevería a decir que inclusive más que con las células. Ustedes saben que el desencadenante, bueno, nos metieron mucho en el sistema inmune, pero existen factores desencadenantes que inclusive algunas células, a pesar de que son inmunoprivilegiadas y que disminuyen, pudieran desatar, pues en el caso de este tipo de pequeñas moléculas no ocurre. Entonces, pues evidentemente vertir directamente sobre el torrente sanguíneo, sobre heridas, pues evidentemente ayuda bastante, ¿no? O sea, aquí como les comento, ¿no? Va a depender del tipo de lesión, el proceso, la cantidad de exosomas vertidos, porque pues imagínense, ¿no? Estamos hablando de un exosoma es una microvesícula, prácticamente nada, o sea, presentan cantidades grandes para obtener ya proteína cuantificada, y ahora imagínense, una lesión son millones de células están involucradas, ¿no? Procesos. Entonces, pues evidentemente sí va a tomar tiempo, pero pues evidentemente es un mecanismo de recuperación que puede ser factible, no solamente para heridas, sino también para cuestiones de fracturas, etcétera, ¿no? Para bastantes cuestiones. Nada más que, pues sí, o sea, estamos hablando de medicina regenerativa a nivel celular y pues evidentemente sí va, o sea, las respuestas a lo mejor no son tan rápidas como esperamos, pero de que va a tener este efecto, lo va a tener, científicamente demostrado. Y que Ok, está en... perfecto. O por Reno dice, ¿tiene alguna contraindicación el uso de EGF con aplicación de toxina botulínica, aplicación de luz pulsada, radiofrecuencia, etcétera? Pues ahí sí yo creo que es una pregunta más para ti, o sea, creo que en el caso en Eh, particular
Los exosomas no debería haber alguna contraindicación, No, pero ya en la preparación, ya ahora sí directamente por parte de la empresa, pues ahí sí, ahora sí sí. que esta va para ustedes. Perfecto. La aplicación de AGF no tiene nada que ver con toxina botulínica, puesto a que nosotros nada más rebasamos el estrato córneo, que es muy superficial. Abrimos microcanales, no tiene nada que ver, no se va a ir la toxina. Hay médicos que prefieren poner primero el AGF y después el Botox, y la luz pulsada o la radiofrecuencia la pueden usar sin ningún problema. Ya todo esto es a criterio del médico y la experiencia del médico, pero no es contraindicación, nada de esto. No, Y y se, en el caso de moléculas de exosomas, pues tampoco, ¿no? O sea, volvemos al punto inicial, ¿no? Una de las ventajas, y eso es una excelente pregunta, ¿eh? Realmente OPPO, Reno, es una excelente pregunta porque todo este tipo de terapias, o sea, también debe quedar claro esto, y qué bueno que lo tocaron en esta pregunta. Mucho de este tipo de terapias son coadyuvantes, es decir, tú tienes tu tratamiento, tienes la toxina, pues evidentemente usas la luz pulsada, radiofrecuencia, inclusive el láser, que evidentemente el sitio donde van a actuar los isosomas, pues evidentemente es en la nueva formación de esas células, en las que tú estás precisamente tratando de prevenir el daño, estás eliminando las capas muertas, entonces son terapias que son coadyuvantes. También algo muy importante es de que, pues evidentemente, en los casos ya severos de Parkinson, o sea, bueno, en este tipo de enfermedades, pues evidentemente tenemos nuestro tratamiento y coadyuvamos con isosomas. O sea, no es que uno sustituya a otro, sino más bien tenemos un efecto sinérgico y potencializa. Por eso sí es muy, muy interesante esta pregunta y sí, o sea, más bien se debe entender que aparte de lo que se está haciendo en este tipo de pacientes, pues la idea es de que promovamos la formación de nueva colágena, etcétera, inclusive ácido hialurónico, todo este tipo de cuestiones estéticas, pues precisamente para ayudar más en este proceso.